Bienvenidos, estimados estudiantes. A continuación, vamos a realizar las actividades que hemos desarrollado con la calculadora ClassPad en esta semana 2. Para ello, vamos a indicar aquí los puntos que trabajaremos a continuación. Empezaremos con la definición de derivada de una función, luego, derivada de una función, seguidamente, derivada de funciones implícitas. Y para finalizar, trabajaremos con la derivada de funciones trigonométricas inversas. Iniciaremos con la definición de derivada de una función. Para ello planteamos el siguiente problema. Calcular la derivada de f de x igual a la raíz de x más 1 usando la definición de derivada. Lo que primero haremos aquí es hacer un desarrollo analítico de cómo se hace el proceso de este problema para luego verificarlo con nuestra calculadora. Entonces empecemos a continuación. Por aquí tendremos la derivada se define mediante el límite de la expresión f de x más h menos f de x sobre h, cuando h tiende a 0. Entonces, efectuando el límite, para este caso tendríamos lo siguiente. Por aquí diremos el límite cuando h tiende a 0 y de la expresión f de x más h, que en esta ocasión sería pues como la raíz de x más h más 1, todo eso restado con menos f de x, que sería en este caso la raíz de x más 1. Todo esto sobre h. Y bien, entonces ahora sí, el problema sería en desarrollar este límite, y aquí nuevamente indicamos lo siguiente. Evaluando el límite cuando h tiende a 0 tendríamos así, ¿no? En la parte superior sería raíz de x más 1 menos raíz de x más 1, la cual sería 0. Y debajo también sería 0, y aquí nos encontramos con un caso de límite indeterminado, que es lo que hemos tratado durante la primera semana. Muy bien, para poder resolver este límite aplicaremos el siguiente criterio. Por ahí tendremos entonces que el límite cuando h tiende a 0 de la expresión raíz de x más h más 1 menos raíz de x más 1, todo esto sobre h. Entonces, como vemos aquí, lo que haremos es multiplicar por la conjugada de la raíz que aparece en la parte del numerador. Multiplicamos por la conjugada y esto nos daría pues justamente lo siguiente, ¿no? Acá sería como x más h más 1 más raíz de x más 1. Todo esto sobre la raíz de x más h más 1 más raíz de x más 1. Muy bien, entonces observamos por aquí, hay un producto de suma por diferencia, y por acá vamos a indicar lo siguiente, ¿no? Recordemos la propiedad de cuando tendríamos una suma por una diferencia. Nosotros habíamos indicado que esto corresponde a la diferencia de los cuadrados, es decir, el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Así que eso es lo que vamos a aplicar en esta parte correspondiente, y nuevamente por aquí entonces iremos así. La derivada expresado mediante el límite cuando h tiende a 0, y en la parte superior, usando la propiedad, tendríamos esto sería igual a la raíz cuadrada de x más h más 1 elevado al cuadrado menos la raíz de x más 1 al cuadrado. Todo esto sobre
h por raíz de x más h más 1 más la raíz de x más 1. Muy bien. Resolviendo esta expresión nos quedará de la siguiente forma. A ver, aquí tenemos que el cuadrado se le va con la raíz y esto quedaría así, ¿no? El límite cuando h tiende a 0 y acá sería pues x más h más 1 menos, acá también lo mismo, cancelamos la raíz y bueno, como hay un negativo vamos a poner aquí un paréntesis para luego multiplicar el signo respectivo. Acá sería h por la expresión que ya antes hemos mencionado. Bien, entonces ahora lo que haremos aquí a continuación es seguir desarrollando en la parte superior y esto justamente quedaría de esta forma. Entonces ponemos acá nuevamente la derivada de la función expresado con el límite cuando h tiende a 0 y aquí sería lo siguiente, es decir, x más h más 1, multiplicamos el signo y ahí sería pues menos x, más por menos sería menos también, y menos 1. Todo esto sobre h por raíz de x más h más 1 más la raíz de x más 1. Ahí está. Muy bien, entonces por aquí comenzamos a eliminar términos. Se van a ir más x y menos x se van. Acá también serían más 1 y menos 1. Y también cancelamos por aquí un h, es decir, nos queda uno arriba y aquí también debajo. Entonces la expresión quedaría de la siguiente manera. El límite cuando h tiende a 0, arriba nos quedaba como 1 y debajo quedaría expresado como raíz de x más h más 1 más la raíz de x más 1. Muy bien, entonces ahora sí comenzamos a evaluar el límite y entonces nos quedaría de esta manera. Acá sería 1 y cuando h tiende a 0 acá nos quedaba como raíz de x más 1 y acá también tendremos como más raíz de x más 1. Entonces que es igual a 2 veces la raíz de x más 1. Por lo tanto, esto quedaría como resultado. Muy bien, ahora vamos a comparar esto con el desarrollo de nuestra calculadora. Ahí lo mostramos a continuación y para ello nos vamos al icono principal. Luego nos dirigimos al teclado Keyboard. Inmediatamente nos vamos a Mate 2 y el límite. Entonces aquí vamos a insertar los elementos que hemos trabajado mediante el límite. Eso es cuando h tiende a 0. Del otro lado tendríamos a la expresión raíz de x más h más 1 menos la raíz de x más 1. Debajo sería h. Y bien, ya una vez ingresado todos los elementos que hemos trabajado del límite, nos vamos ahora a la tecla ejecutadora y obtenemos el resultado. Y bien, ustedes pueden ahí verificar que el resultado sería lo mismo. Entonces, eso sería la forma de poder determinar la definición de una derivada usando el límite, en esta ocasión, mediante la calculadora. Muy bien, continuamos ahora con los siguientes ejercicios. Calcular la derivada de las siguientes funciones usando la definición de derivadas. Tenemos la expresión f de x igual a x al cubo
Y mediante la definición habíamos indicado que esto se determina mediante el límite de la expresión cuando h tiende a 0 de lo que se indica, es decir, f de x más h menos f de x sobre h. Entonces reemplazaremos estos valores allí y ante eso, por acá indicamos lo siguiente. Podemos decir aquí f de x más h es igual a x más h al cubo. Enseguida también tendremos f de x es igual a la raíz de x al cubo, que es lo que ya se indicaba. Entonces, en nuestra calculadora indicaremos lo siguiente. A ver, voy a aprovechar en copiar lo anterior para poder insertar los datos en esta ocasión. Nuevamente aquí, entonces borramos esta parte de acá y ahí vamos a incluir a la expresión siguiente, es decir, x más h, todo esto elevado al cubo, y esto restado de lo anterior. Ahí borramos nuevamente. Eso sería como x elevado al cubo. Y bien, entonces ya hemos insertado todos los elementos y ahora simplemente lo que haremos es nos vamos a la tecla ejecutadora y eso obtendríamos como resultado de la expresión que se indica. Pasamos al siguiente ejercicio y ahora tendremos a la expresión f de x igual a 1 sobre 1 más x. Muy bien, nuevamente entonces por aquí, mediante la definición que ya hemos indicado, esto sería de la siguiente manera. Ahí tendremos primero a la expresión f de x más h, eso es igual a 1 sobre x Entonces primero nos ingresamos a la expresión f de x más h. Ahí sería en este caso 1 sobre 1 más x y más h. Luego en lo siguiente sería pues justamente 1 sobre 1 más x. Entonces la expresión a calcularse sería, entonces la expresión sería de la siguiente manera: la derivada de f de x, el límite cuando h tiende a 0, y nuevamente aquí colocamos entonces, ahí sería 1 sobre x sobre 1 más x más h, y esto menos 1 sobre 1 más x. Todo esto sobre h. Y bien, entonces esto es lo que vamos a ingresar a la calculadora. Y acá observen entonces a continuación. A ver, aprovecharemos esto de aquí para copiar y luego simplemente borramos la expresión. Vamos a borrar por aquí y vamos a poner en este caso a la expresión 1 sobre 1 más x, y esto sería más h. Restamos al otro lado y nuevamente aquí sería 1 sobre 1 más x. Y bien, entonces nuevamente
Por aquí presionamos la tecla ejecutadora para ver el resultado obtenido. Bien, entonces ahora sí ingresamos todos estos elementos en la calculadora y para poder trabajar un poco más rápido copio el resultado anterior y simplemente borramos aquí. Ahí ingresamos a la expresión que sería 1 sobre 1 más x y más h. En otro caso acá sería como 1 sobre 1 más x. Muy bien, entonces ya una vez ingresados todos estos elementos, nuevamente por acá presionamos la tecla ejecutadora y obtendremos el resultado. Ahí sería menos 1 sobre x más 1 al cuadrado. Muy bien, ustedes pueden ver que esto es bastante básico y elemental. Muy bien, estimados estudiantes, aquí apreciamos que esto ha sido bastante sencillo mediante el uso de la calculadora. Pasemos a continuación a los siguientes ejercicios. Ahora empezamos con la derivada de una función. Tenemos aquí halla la derivada de la expresión siguiente. Bueno, nosotros hemos usado en nuestra clase varias propiedades asociadas a la derivada de las funciones. En esta ocasión vamos a verificar nuevamente aquí usando la derivada y luego lo vamos a continuaremos ahora con la derivada de una función. Halla la derivada de la siguiente expresión. Y bien, nosotros ya hemos trabajado básicamente con muchas propiedades en la derivada y aquí vamos a aplicar en este caso lo siguiente. Primero desarrollaremos aquí para luego verificarlo en nuestra calculadora. A ver, derivamos la expresión, sería f derivada es igual, esto sería pues 15 veces x al cuadrado menos 2 veces x. Muy bien, ahora vamos a verificarlo esto mediante la calculadora. Para ello nos vamos a ir aquí a mate 2, bueno, ya está ahí señalizado, y acá sería la expresión derivada. Esto significa que vamos a derivar respecto a su variable, es decir, sería en este caso como x, y del otro lado sería, a ver la expresión, 5 veces x al cubo menos x cuadrado menos 7. Ahí está. Entonces aquí ponemos la tecla ejecutadora y eso nos resultaría la derivada.